Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a los artículos 73 y cuarto transitorio del proyecto de decreto. Muchas gracias, presidente. Quiero poner un ejemplo de un caso que me tocó conocer muy de cerca para demostrar que si hubiera estado vigente esta reforma no hubiera impedido el endeudamiento. En agosto del 2012, varias calificadoras de deuda, no quisiera precisar cuál, me parece que Moody's, dio un reporte sobre la deuda del estado de Tabasco. Le daba una muy buena calificación a su endeudamiento y hablaba de que tenía orden en sus finanzas y tenía una calificación positiva. Menos de un mes después, el gobernador Granier envió un proyecto de decreto a su Congreso pidiendo regularizar 4,000 millones de pesos que traía de endeudamiento de corto plazo, entre pago a proveedores, deudas no registradas, y argumentaba en un decreto, en un proyecto de decreto que de verdad no tiene desperdicio, que aprovechando, presidente, solicito. Le pido por favor a las senadoras y senadores que pongamos atención al orador. Adelante, senador Mario Carrillo Delgado, continúe con su exposición. Gracias, presidente. Argumentaba un decreto que de verdad vale la pena leer. Decía que aprovechando las buenas condiciones de los mercados financieros internacionales y una vez que se había calmado la turbulencia generada por Grecia en los mercados internacionales, habría una gran oportunidad para que Tabasco convirtiera 4,000 millones de pesos en endeudamiento de largo plazo. El Congreso de Tabasco aprobó en menos de 24 horas este proyecto de decreto y fue publicado. ¿Cuándo terminó el gobernador Granier? En diciembre del 2012. Si hubiera estado vigente esta reforma, donde según esto se controla el endeudamiento de corto plazo y se prohíbe destinarlo a gasto corriente y además 3 meses antes de que deje el cargo tiene que liquidarla, hubiera hecho exactamente igual la operación, lo cual viene a demostrar que esta ley lo único que va a hacer es llevar a nivel constitucional los excesos que se están cometiendo en estados y municipios. La ley de deuda de Tabasco fue modificada en varias ocasiones para ir ampliando la posibilidad que tenía el Estado de tener un endeudamiento de corto plazo, de tal manera que se hubiera cumplido también con la redacción que hoy se quiere aprobar, de tal manera que va a ser inútil. ¿Qué tan difícil es hacer públicos los contratos de las deudas? Desde hace más de un año estamos insistiendo y pedimos a la Secretaría de Hacienda que para poder dictaminar esta iniciativa hiciera público los contratos. ¿A qué montos? ¿Qué comisiones? ¿A qué plazos? ¿A qué tasas? Los contribuyentes de los estados eligen a sus gobiernos para que ejerza los recursos recaudados por sus impuestos, pero no pueden saber en qué se los gasta, no pueden saber en qué los compromete el gobernador.
¿Por qué no son públicos los contratos? Bastaría que esto fuera público para detener el espiral de endeudamiento y de abusos que hay en la mayoría de las entidades del país. Yo hice un ejercicio de solicitud de transparencia a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La respuesta fue una base de datos completamente desordenada que demostraba que no había un seguimiento especial a los créditos contratados por las entidades federativas. Hice la solicitud de transparencia a la Secretaría de Hacienda y me dio una base de datos donde se podía demostrar que había por lo menos 50,000 millones de pesos contratados por las entidades federativas y reportadas a la Secretaría de Hacienda que habían sido contratadas de manera ilegal, porque en el formato de Hacienda había sido reportado como un crédito para atender necesidades financieras emergentes, es decir, créditos de corto plazo para destinarlo a gasto corriente. De tal manera, ¿podemos tener otra fórmula? Sí. ¿Podemos parar el endeudamiento? Por supuesto que sí, pero esta ley es claramente insuficiente para lograrlo. Tendríamos que ir a poner en los congresos estatales que se autoricen proyectos y no montos, que los congresos autoricen las garantías y no que lo hagan las secretarías de Hacienda estatales a su antojo, que sean públicos los contratos, que el crédito dependa de la evaluación del desempeño financiero de las entidades federativas, que pongamos los incentivos para que los gobernadores hagan un esfuerzo por recaudar más, por gastar mejor, por presentar mejores proyectos para salir a buscar financiamiento. Lo que estamos haciendo y lo que está mal de fondo de esta reforma es que estamos recurriendo a un centralismo esperando que esto vaya a mejorar. Lo que estamos dando es un poder que nunca ha tenido ningún secretario de Hacienda. El tema del financiamiento se va a convertir en una variable política de sometimiento de gobernadores y presidentes municipales a la Secretaría de Hacienda. Con esta reforma abrimos la puerta a un mayor endeudamiento de la nación y de los estados. Con esta reforma vamos a generar al secretario de Hacienda más poderoso de la historia. Muchas gracias. Gracias, senador Mario Delgado Carrillo.